recuperándonos de la torta ahí. Tan amables, de verdad, hermanos, gracias por esas tortas tan ricas. ¿En qué conferencia te dan una torta de milanesa con champurrado? ¡Qué barbaridad! ¡Qué delicia! ¡Qué privilegio! Yo no me la acabé, ¿eh? No voy a preguntar quién se la acabó, para que nadie se sienta culpable. Pero la verdad es que estamos muy agradecidos por la hospitalidad y el amor de nuestros hermanos aquí en la Iglesia Cristiana de Nesa. Gracias a Dios. Yo ahorita me estoy acordando viendo aquí al pastor Andrés. Él tiene una receta ahí de atole muy buena que me dio hace años. Fíjense ustedes lo que uno aprende en el seminario. Estábamos en una clase juntos y le dije, Andrés, a mí me encanta el atole. Me dijo, tengo una receta. La tengo todavía en el teléfono. No la he intentado, pero yo confío en Andrés. Bueno, muy bien. Bueno, hermanos, vamos de regreso a Ezequiel 20 y agradecemos al Señor por el trabajo de nuestro hermano Luis. La calidad de su predicación no se debe a mí, es por la obra del Espíritu Santo y también usando a su papá, a su hermano, otros profesores, pero gracias al Señor por él, por su esfuerzo. Y recuerden que en Ezequiel 20 vimos en la primera parte, leímos todo el capítulo, no lo vamos a leer, era simplemente para que tuvieran una idea general de la dirección a la que íbamos. Recuerden que aquí en Ezequiel 20 vemos tres partes de un diálogo para que veas el juicio contra los que tuercen la Escritura. Vimos en primer lugar la requisición de los que tuercen, versículo 1, véanlo ahí. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Luego empezamos a ver la segunda de tres partes de este diálogo para que veas el juicio contra los que tuercen la Escritura. Versículos 2 al 48, la respuesta del Señor a los que tuercen. La respuesta del Señor a los que tuercen. A ver, perdón, hermanos. Creo que hay algo aquí que tengo que atender. Perdón. Hermanos, gracias, hermano. Cuando tu esposa te da el teléfono a medio sermón, hay que atenderlo. No, gracias a Dios, todo bien. Estamos ahí viendo un asunto con nuestra hija que va a estar aquí con nosotros y viene de viaje, entonces estamos ahí como que sí, que no, y que ya saben cómo es esto. Pero bueno, gracias a Dios, todo bien. Entonces, la segunda de tres partes de este diálogo, para que veas el juicio contra los que tuercen la Escritura, es la respuesta del Señor, versículos 2 al 48. Empezamos aquí, vean, y retomamos donde nos quedamos. Ezequiel 22. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre. No vamos a repasar todos los detalles que vimos, simplemente continuamos. Versículo 3, el Señor le dijo a Ezequiel, versículo 3, véanlo, Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles. Recuerden, los ancianos de Israel son ese grupo de líderes que vinieron en el versículo 1 a buscar la palabra del Señor a través de Ezequiel. Y aquí a partir del versículo 2, el Señor respondió. Y en el 3 dice, vean de nuevo el texto, Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Muy importante ese título del Señor, ¿recuerdan? Garantiza que el Señor, quien es el soberano fiel, va a cumplir, cumplió, es inquebrantable. Él siempre dice la verdad, inquebrantable en cuanto a que nunca dice mentira, su palabra es inquebrantable. Y entonces, versículo 3, siendo el fiel, siendo el soberano, el que controla todo para cumplir su palabra, dice, así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme venís vosotros, vivo yo, que no responderé, dice Jehová el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no les quiso responder si querían oír la palabra de Dios? A partir del versículo 4 viene la respuesta. Véanlo. Esto es lo que el Señor le dijo a Ezequiel para que le respondiera, o en respuesta a la búsqueda en el versículo 1 de la palabra de Dios a través de Ezequiel. Versículo 4, ¿por qué el Señor no les iba a responder? Vean el 4.
¿Quieres tú juzgarlos? Esta es una pregunta que tiene la respuesta en la pregunta. Se llama pregunta retórica. ¿Quieres tú juzgarlos? La respuesta implícita aparente sería no. ¿Los quieres juzgar tu hijo de hombre? Y en un sentido los va a juzgar no porque Ezequiel fuera Dios, solo Dios puede juzgar, pero en otro sentido los iba a juzgar Ezequiel aquí al versículo 4, hacerles conocer las abominaciones de sus padres. En otras palabras, Ezequiel los iba a juzgar en el sentido de que iba a decirles el juicio que el Señor había pronunciado contra ellos. Y vean, aquí el Señor a partir del versículo 5 regresó al pasado. Véanlo ahí, 5. El Señor le dijo a Ezequiel, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Vean la repetición. Jehová el Señor, versículo 3, el soberano fiel. Versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor. Aquí está hablando el que tiene la autoridad suprema, el que es fiel en cumplir lo que va a decir. Lo reitero una y otra vez. Versículo 5, Ezequiel, dijo el Señor, diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Vean por favor, hermanos, la soberanía unilateral, incondicional del Señor aquí. ¿Dónde? Versículo 5, el día que escogí a Israel, cuando me di a conocer, y al final del 5, les juré. Ahora vean esto, aunque esto habla exclusivamente de lo que el Señor hizo con la nación de Israel, cuando el Señor salva a alguien espiritualmente, siempre es así, siempre lo hace así. Para que un humano conozca al Señor y tenga una relación personal de amor íntima, de salvación con el Señor tiene que escogerlo. El Señor tiene que tomar la iniciativa de darse a conocer a Él, a esa persona, a ese hombre, a esa mujer. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, como dice Romanos 3, 10 y 11. Porque ninguno puede venir a mí, dijo el Señor, si el Padre que me envió no le trajere, Juan 6, 44, porque Él nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y esto, hermanos, es una muestra de la maravilla infinita del amor del Señor. Si tú lo conoces, si tú estás en Cristo, es porque Él te escogió a ti, porque Él se reveló a ti a través de su palabra por la operación de su Espíritu, y entonces te dio la capacidad de ver tu pecado, de arrepentirte y creer en Él. Y toda la gloria es únicamente de Él, únicamente de Él. Ahora aquí en el versículo 6, vean, el Señor le siguió diciendo a Ezequiel lo que debía decirle a estos ancianos que lo vinieron a buscar. Después de que en el versículo 5 les enfatizó su amor infinito, visto en que Él escogió a Israel, se dio a conocer a ellos. Versículo 6, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaré de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Ahora aquí alguno diría, oye, pero ¿cómo la más hermosa es México lindo y querido? ¿Cómo que Israel? Pero hermanos, esto es lo que dice el Señor, ahí no podemos disputar. Si fuera alguien más que no conoces esta parte del mundo, es la más hermosa. No. Aquí, la más hermosa, de hecho esa frase, la más hermosa, se traduce mejor como lo traduce una versión, la gloria de todas las tierras. La gloria. ¿Por qué? Porque esa es la tierra que el Señor escogió para que allá habitara su pueblo. Es la gloria no porque dices, es que ahí sabe más rica la carne. Bueno, aunque hay algunos que lo creen, pero nosotros responderíamos igual. Estaba con un médico hace unos meses, estábamos hablando de la tierra de Israel, y si mal no recuerdo era judío, y
Le estaba platicando de cómo mi hijo habría aprendido, nuestro hijo le gusta cocinar una cosa de cosita, y ahí entre los dos cocinamos huevos revueltos. Esa es la extensión de nuestro menú, no más. Huevos revueltos. Pero descubrió que en Israel le ponen orégano a los huevos revueltos y saben muy bien. Algunas de ustedes, hermanas, ya con experiencia dirán, ay, pobrecitos. Esto yo lo sabía desde hace 3 generaciones. Mi bisabuelita me dijo eso. Bueno, yo no lo sabía. Entonces empezamos a poner orégano a los huevos. Saben muy buenos. Estaba hablando con este médico que es de trasfondo étnico judío. Entonces le platiqué, nuestro hijo aprendió esto de allá y saben muy rico los huevos y me dijo, es que en Israel todo sabe mejor. Y casi le digo, no, has ido a la Ciudad de México, compadre. Pero no quise que me hiciera algo mal ahí en la receta que me fuera a recetar. Pero aquí el Señor dijo, versículo 6, que Israel, la tierra que fluye leche y miel, esto es fértil, la cual es la más hermosa, la gloria de todas las tierras. Versículo 7, véanlo. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Versículo 8. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. En el hebreo es permanente. Nunca quisieron obedecerme. Y lo mismo la que sigue, vean en el 8. No echó, nunca echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos. Ni, otra vez en hebreo, nunca dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. ¿Cuándo pasó esto? Éxodo 32, por ejemplo. El becerro de oro. O Josué 24. Ellos se aferraron a los ídolos de Egipto. Y vean el contraste, vean cómo el Señor aquí está enfatizando la ingratitud, la deslealtad abierta, osada, desvergonzada de Israel como nación hacia Él. Él los había escogido, versículo 5, sin que lo merecieran. Él tomó la iniciativa de escogerlos, jurarles. Versículo 7, quería que fueran leales a Él, no tener ídolos delante de Él. Pero versículo 8, mas ellos se rebelaron contra mí. Y vean, hermanos, la fidelidad de Jehová el Señor, versículo 9. Con todo, esto es, a pesar de la idolatría del versículo 8, con todo, a causa de mi nombre, esto es, a causa de quién soy yo, dice el Señor, a causa de que soy santo, fiel, confiable, soberano, amoroso, que no cambio. 9. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase, o la idea es, para que no fuese profanado ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocidos, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. En otras palabras, Él ejecutó los juicios milagrosos de las plagas en Egipto para sacar a Israel de Egipto. Y vean, hermanos, esto lo hizo, versículo 9, para proteger, para mostrar las perfecciones de su naturaleza. Su nombre. Recuerden, Éxodo 33, Moisés dijo, muéstrame tu nombre, muéstrame tu gloria. Y Éxodo 34, Moisés en Éxodo 33 le dijo al Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor respondió, Éxodo 34, te voy a proclamar, te voy a predicar, te voy a explicar mi nombre, quién soy yo. Y le empezó a hablar de sus perfecciones. Perdono el pecado, juzgo el pecado. Entonces, el Señor hizo esto para proteger su gloria, para que los egipcios y otras naciones no hablaran mal del Señor. Y hermanos, esta es una gran ilustración de lo que el Señor también hace en nuestras vidas como creyentes. Dices tú, ¿cómo? No nos salva porque lo merecemos.
no nos bendice porque lo merecemos, nos salva, nos bendice para exaltar sus perfecciones, para mostrar que es el Dios todopoderoso, soberano, misericordioso, que hace todo bien, que no se equivoca, que conoce todo. Esto nos debe humillar, nos debe motivar a la gratitud demostrada en fidelidad y no actuar como Israel, porque realmente, hermanos, y es una tragedia, pero es la realidad. Cada vez que pecamos como cristianos, mostramos algo de la misma ingratitud que mostró Israel aquí. Leemos esto y decimos, oye, pero ¿cómo es posible? No se midieron. No se midieron. Después de que el Señor le mostró tanta gracia, tanta fidelidad, tanto privilegio, de manera unilateral, aunque no lo merecían. ¿Cómo es posible que pecaran? Eso es lo que nos debemos preguntar cuando nos vemos en el espejo y pecamos. ¿Cómo es posible que me atreva a pecar después de que el Señor me ha dado tanto en Cristo? ¿Cómo es posible que me ha perdonado, me ha cambiado los deseos, ya no soy quien era, ha cambiado mi dirección de vida y le hablo así a mi esposa, me enojo así contra mi hija, cedo a la amargura, al enojo pecaminoso cuando alguien me trata de manera pecaminosa, cedo a la tentación de amargarme, no perdonar, devolver mal por mal, en lugar de devolver bien por mal, cuando yo le devuelvo tanto al Señor, dándome el bien, le doy tanto mal. Esto nos debe llevar a entristecernos para fortalecernos frente a la tentación y confesar nuestro pecado si no lo estamos haciendo. Vean el versículo 10. Ezequiel 20:10, continúa el Señor aquí respondiendo a Ezequiel en respuesta a la búsqueda de esos líderes del versículo 1. Versículo 10, el Señor le dijo, hablando otra vez del pasado de Israel, vean ahí en el versículo 10, lo saqué. Vean por favor que Dios lo hizo todo, véanlo en las palabras, en los verbos, lo que Dios hizo, vean. Y vamos a enfatizarlos aquí, vean, 10, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. 11, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. 12, y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. ¿Cuándo pasó esto? Cuando les dio la ley, allá atrás, en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, en el libro de Números. ¿Por qué dice al final del 12? Yo soy Jehová que los santifico. ¿Cómo? ¿Cómo los santificaba el Señor? En el sentido de apartarlos del pecado para Él. Y lo hacía mediante todos estos mandatos. ¿Cómo? Simplemente por dárselos, ya los apartaba del pecado para Él. No, no. La idea aquí es, si ellos obedecían en el sentido práctico, mostrando fe arrepentida, genuina en Él, lo demostrarían en apartarse del pecado y acercarse a Dios. En ese sentido el Señor los santificaba. Los apartaba del pecado, los acercaba a Él a través de la obediencia de ellos a sus mandamientos. Hermanos, así es con nosotros. Así se ve la santidad práctica en nuestra vida. Así se ve lo que llamamos la santificación práctica. ¿Cómo? Apartándonos del pecado, alejándonos del pecado. Por eso dice en 1 Pedro 1, 14 y 15, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esto es, como cristiano, cuando tú no satisfaces, cuando tú no cedes a tus deseos pecaminosos, en ese punto estás viviendo en santidad. Así de práctico. Así de práctico.
Está mal cuando decimos, mira un santo, obvio una estatua. Ese no es un santo, ese es una estatua. O mira esa persona que es santa porque lee la Biblia tanto y ora mucho. No necesariamente es por eso que es tan santo. Porque mira, tiene buenos modales. No necesariamente. Un hombre, una mujer que según la Escritura realmente es santo, 1 Pedro 1, 14 y 15, la misma idea de aquí, Ezequiel 20, 12, una persona que realmente vive una vida de santidad es alguien que Dios ha hecho que esté bien en una relación con Él a través de la fe únicamente, en Cristo únicamente, por gracia únicamente, y lo demuestra en que está apartándose del pecado. La dirección de su vida se ve en que está apartándose del pecado. Entonces, el Señor le dio la ley a Israel. ¿Cómo respondió Israel? Versículo 13. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. Vean otra vez, versículo 6 y 7. Dios les mostró bondad, pero versículo 8, mas ellos se rebelaron contra mí. Otra vez, versículos 9 al 12, Dios les mostró bondad, mas 13, se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos. Y vean la siguiente frase en el 13. Por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. ¿Dónde vimos eso? Versículo 11 igual. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. ¿Qué quiere decir eso? En términos prácticos, vivirían al evitar peligros que conlleve el pecado, al evitar que Dios los juzgara debido a su pecado. Tan práctico como si no te emborrachas, si te mantienes sobrio, evitas el riesgo de chocar y matarte por manejar ebrio. Así de simple. El pecado nos expone a la muerte y otros peligros en términos físicos. Lo más serio es que nos expone al juicio de Dios. Ya en Cristo, obvio, nos expone a su disciplina. Sin Cristo estamos expuestos al infierno eterno que merecemos debido a que estamos muertos en delitos y pecados. Pero vean ustedes, versículo 13 al final, sigue describiendo el pecado de Israel. Dice ahí en el 13, al final el Señor, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos, miren el desierto para exterminarlos, pero, vean, ese pero hermoso en el 14, otra vez, pero actué por causa de mi nombre, igual que en el versículo 9, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Esto es, el Señor no los destruyó para que el Señor no fuera blasfemado por las naciones que vieron cómo el Señor los había sacado de Egipto. Esto lo vemos, por ejemplo, en la respuesta del Señor a la oración de Moisés en Éxodo 32, cuando ellos adoraron el becerro de oro. Y el Señor los iba a exterminar. Dijo, ¿sabes qué, Moisés? A través de ti voy a levantar otro pueblo. Y el Señor, en su plan soberano, usó la oración de Moisés y en respuesta a la oración de Moisés, no los acabó. No los acabó. Moisés estaba preocupado por cómo se vería el Señor. Se acababa con ellos allí en el desierto. Estaba preocupado por cómo se iba a ver el Señor a los ojos de las naciones. Y vean, versículo 15 continúa. También yo, dice el Señor, les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traeré a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Esto pasó en Números 14, recuerdan, ahí con la primera generación de israelitas. ¿Por qué juró el Señor que no los metería en la tierra? Versículo 16. Escuchen esto. Mucha atención. ¿Por qué juró el Señor en el 15 que no los metería a la tierra? 16. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba
su corazón. Ahí está el problema de fondo, su corazón. ¿Qué es el corazón en la Biblia? Deseos, pensamientos, sentimientos. Así es siempre con todo ser humano. Hermanos, aquí hay una gran verdad. Escucha, cuando hay desobediencia a la palabra, cuando yo desobedezco la palabra, es porque mi corazón está buscando algo antes que el Señor. Cuando yo peco de la manera que sea, es porque, versículo 16, tras mis ídolos va mi corazón. La idolatría tiene diferentes manifestaciones. Una, sí, es postrarse ante estatuas, como muchos de nosotros lo hacíamos cuando éramos católicos antes de que el Señor nos salvara. Otra manera, Colosenses 3:5, es buscar agradarnos a nosotros antes que agradar al Señor. Vivir para algo o alguien antes que el Señor. Esa es otra forma de idolatría. Y esto es tan importante, hermanos, porque esto nos ayuda a entender cómo opera la tentación, cómo se gesta el pecado en nuestra vida y cómo debemos enfrentar el pecado en nuestra vida y cómo ayudar a nuestros hijos con el pecado en sus vidas. Tan importante esto. Por eso Santiago dice en Santiago 1, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, deseo pecaminoso es atraído y seducido. Cuando yo me robo algo que no es mío, cuando termino robándome algo que no es mío, ese es el final de un proceso interno que comenzó con que yo deseaba tener algo que Dios no me dio y quise algo antes de querer agradar al Señor. Quería yo tener algo que Dios no me dio. En lugar de estar satisfecho y agradecido con el Señor, yo estaba insatisfecho y eso, al darle rienda suelta a mi insatisfacción por querer algo que Dios no me dio, terminé robándome lo que Dios no me dio. Y así es con el adulterio. No estás contento con la esposa que Dios te dio, no estás fornicación, contento con tu soltería y por lo tanto buscas lo que Dios no te dio y pecas. ¿Por qué? Porque en el fondo es porque, versículo 16, tu corazón se fue detrás de tu ídolo. ¿Cuál fue tu ídolo en ese momento? Tu satisfacción, buscar satisfacerte en ese punto. Querer tener lo que Dios no te dio. Poner antes del Señor eso que Dios no te dio. Entonces, versículo 16, el corazón de los israelitas se fue tras sus ídolos y vean lo que el Señor dijo, versículo 17, con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, esto es los hijos de los que salieron en Egipto, en Números 14, 18, antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, son los que murieron ahí a lo largo de 40 años en el desierto, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. 19, yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. 20, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. En otras palabras, ellos conocerían algo de las perfecciones de su Señor al ser obedientes a su palabra. Por ejemplo, al ver la sabiduría del Señor vista en los mandatos que les había dado. Pero vean otra vez, versículo 21. Mas los hijos se rebelaron contra mí, igual que los papás. Esto es, igual que la generación de papás que salió del Éxodo, así también versículo 21, los hijos de esos papás que salieron en el Éxodo, versículo 21,
No anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. En términos del antiguo pacto, aquí había un elemento más allá de evitar el peligro físico del pecado. Porque recuerden que bajo el antiguo pacto, allá en Deuteronomio, Levítico 26, Deuteronomio 28, el Señor le dijo, si tú me obedeces, vas a tener salud, vida, cosechas, hijos. Si no lo haces, versículo 21, vas a morir. Y al final del 21, profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. 22, mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Lo mismo que dijo en el versículo 9, 14 y ahora aquí en el 22. ¿Por qué lo repitió el Señor? 2 razones, por lo menos. 2 razones, escucha una. Porque esto es importante. Esto es importante. El Señor no acabó con ellos para que Él no fuera deshonrado, para que las naciones que habían visto a Israel no hablaran mal del Señor, no lo hubieran acusado de manera falsa que era impotente de haberlos sacado de Egipto y haberlos metido en su tierra. Pero una segunda razón probable aquí por la que repitió una idea otra vez, otra idea, además de enfatizar, porque recuerden que en esa época no tenían la Escritura. Y además aquí Ezequiel está diciendo lo que Dios le dijo y estos ancianos están oyendo la misma idea repetida. Dios es fiel, pero ustedes desobedecieron y Dios no los juzgó por proteger su gloria. Y otra vez, Dios es fiel, pero ustedes pecaron y merecían el juicio, pero Dios no acabó con ustedes para proteger su gloria. Y vean versículo 23, otra vez, también les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, igual que en Levítico 26, Deuteronomio 28, Deuteronomio 32, estaban viviendo esto. Dices tú, ¿cómo? Porque recuerden dónde estaba Ezequiel. Aquí, cuando le dijo esto a estos ancianos, ¿dónde estaba? En Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios los había dispersado. ¿Por qué? Porque pecaron. Y es exactamente lo que el Señor les advirtió que no hicieran. ¿Por qué el Señor los juzgó de esta manera? Versículo 24. Porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Y vean el final del 24, hermanos. Vean aquí lo que hace el Espíritu Santo. Escuchen esto, al final del 24. Y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Regresen al 16, vean la conexión. Al final del 16, profanaron porque tras sus ídolos iba su corazón. 24 al final, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Vean la diferencia, por favor, hermanos. Versículo 22, dice el texto, también les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras. Y aquí, hermanos, en el 22 el Señor cuidó, escuchen esto, en el 22 el Señor cuidó cómo se veía su nombre a los ojos de las naciones. Por eso dice, vean al final del 22, a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Pero versículo 16, ellos profanaron porque tras sus ídolos iba su corazón. Y versículo 24, tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. ¿Qué es esto? Vean la repetición, ojos, ojos, ojos. ¿Qué es esto? Escuchen, el Señor cuidó en el versículo 22 cómo se veía su nombre a los ojos de las naciones. Pero estos israelitas no. Los ojos de los israelitas no se concentraron en el nombre del Señor, en el Señor, sino en los ídolos de sus padres. ¿Se dan cuenta? No se preocuparon por cómo se veía el Señor,
sino se preocuparon porque ellos veían sus ídolos. Al final del día fue su corazón. Ellos no querían proteger al Señor. Ellos no querían que el Señor se viera bien. ¿Cómo? Al ellos obedecer y disfrutar de las bendiciones del Señor y que otras naciones dijeran, hombre, ve el Señor cómo bendice a su pueblo obediente. A ellos no les importó eso. A ellos les importó satisfacer sus deseos. Egoísta. Egoísta. Y somos como ellos, hermanos. Lo que buscamos es lo que adoramos. Lo que adoramos refleja nuestro corazón. Lo que adoramos refleja lo que queremos. Esto es algo de Mateo 6, ¿recuerdan? Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también tu corazón. La manera en la que usamos el dinero revela lo que queremos. La manera en la que usamos el dinero revela quién es nuestro Dios. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vean el versículo 25, por eso la idea es debido a su pecado. Yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. ¿Cómo? ¿Que el Señor les dio estatutos malos y decretos que los matarían? ¿Qué significa esto? El versículo 26 lo explica, véanlo. Y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Dios. En otras palabras, el Señor los dejó. Escuchen esto. Esto se refiere, el Señor determinó juzgarlos debido a que ellos habían pecado. Por eso, como ellos pecaron, escuchen esto, ellos pecaron y el Señor, en respuesta a su pecado, los juzgó. Y la manera en la que los juzgó es que los dejó en su pecado, los entregó a su pecado. Y de esta manera les mostró que Él es soberano, que Él es poderoso, que Él es el Dios de ira, que Él es el Dios santo, Él es el Dios de juicio. Es como Romanos 1. Vivimos en Romanos 1. El mundo sin Cristo vive en Romanos 1. Por lo cual Dios también los entregó. ¿Por qué el mundo, desde el punto de vista de Romanos 1, por qué el mundo sin Cristo vive entregado a la inmoralidad sexual, a la homosexualidad? ¿Por qué el mundo sin Cristo llama a lo bueno malo y a lo malo bueno? Porque Dios los entregó a sus deseos pecaminosos. Dios quitó el refreno como juicio contra ellos, porque ellos amaron más las tinieblas que la luz. Y todo ser humano sin Cristo está en esa situación por naturaleza. Vivimos bajo la ira temporal de Dios sin Cristo, y si tú vives en esta noche bajo la ira temporal de Dios porque te has entregado al pecado, porque has preferido entregarte a tus deseos en lugar de entregarte a Dios a través de Cristo, si tú prefieres tu pecado en lugar de venir en arrepentimiento y fe al Señor, vives en Romanos 1. Vives en Romanos 1 y si no te arrepientes de tu pecado, esa ira temporal, Dios la va a convertir en ira eterna. Cuando Dios te dé lo único que te debe, lo único que mereces por parte de Dios, que es muerte eterna en el infierno. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Vean versículo 27, por tanto, esto es debido a los pecados de sus ancestros. Nos vamos a apurar, hermanos, aquí. Hijo de hombre, le dijo Dios a Ezequiel en el 27, habla a la casa de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí, porque 28 yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela, y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso. Dices tú, ay, les encantaba la jardinería, les encantaba pasear entre los árboles y verlos. No, estos eran lugares de adoración idólatra. Y vean ahí en el 28, en esos lugares, allá a la mitad del 28, allí sacrificaron sus víctimas.
y allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable y allí derramaron sus libaciones. Y 29, yo les dije, ¿qué es ese lugar alto donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bama, o se puede traducir lugar alto hasta el día de hoy. La idea aquí es que estaban pecando estos israelitas del versículo 1. Estaban pecando de idólatras, igual que sus ancestros. En otras palabras, escuchen, a los hombres que Ezequiel les estaba diciendo esto, estaban pecando en el presente, igual que habían pecado en el pasado sus ancestros. Y vean aquí cómo concluye explicándoles de manera detallada su pecado, versículo 30. Di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, ¿no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones? Esto es tan igual que sus ancestros, tan igual que sus ancestros, idolatrando igual. ¿Cómo? Versículo 31. Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de responderos yo, casa de Israel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. Vean, estos ancianos, los líderes que representaban a Israel de los versículos 1 al 3, querían escuchar la palabra de Dios, pero versículo 31, estaban ofreciendo sacrificios humanos. A eso se refiere la frase en el 31, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego. ¿Se dan cuenta, hermanos, del nivel de hipocresía? Por eso dijimos al principio, ahí en el versículo 1, puede ser como ellos viviendo en el pecado, hundido como estos idólatras del versículo 31, que estaban sacrificando a niños a ídolos, pero fueron en el versículo 1 a buscar oír la palabra de Dios del hombre de Dios que realmente les hablaba la palabra de Dios. Y Dios dice, versículo 31, no les voy a responder. ¿Por qué? Dice, estoy Señor, pero ¿por qué no se habrían ellos convertido? ¿No es lo que queremos cuando alguien está en pecado exponerlo a la palabra para que se arrepienta? Sí, esa es la norma, pero hay situaciones como esta en las que el Señor a su discreción, escuchen, los juzgó al no concederles escuchar su palabra. Los juzgó al no concederles oír su palabra. Ya la habían oído. Ezequiel capítulos prácticamente 4 hasta el 19. Y vean cómo seguían. Y el Señor dijo, basta. Es un juicio fuerte, hermanos. Un juicio fuerte. Que el Señor retire el privilegio de que alguien pueda escuchar su palabra, porque la persona la ha estado oyendo y oyendo y oyendo y rechazando y rechazando y rechazando, y llega un punto en el que el Señor dice, se acabó. Y esto es algo parecido a 2 Tesalonicenses 2, versículos 10 al 12, en la tribulación futura, con aquellos que rechacen al Señor y sigan al anticristo, y el Señor les va a enviar un poder engañoso para que crean la mentira, como juicio por su rechazo persistente contra el Señor. Vean el versículo 32. En el 31 les dijo, al final vivo yo, dice Jehová el Señor, que no responderé. 32, y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. Ahí tienen ustedes una definición corta de la idolatría, servir al palo y a la piedra. Y así de claro habría sido en ese momento, qué absurdo, servir al palo y a la piedra, tan absurdo como servir a la casa y al carro. Cuando vivimos para la casa y el carro antes que el Señor, es como servir al palo y a la piedra, igual de tonto que servir al dinero y a la apariencia física. Lo mismo. Vean, versículo 33, debido a esto el Señor dijo, vivo yo, dice Jehová el Señor,
que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y vean, por favor, en el 35, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré, esto es, entraré en juicio, como dice una versión, con vosotros cara a cara. 36, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. 37, os haré pasar bajo la vara. ¿Qué quiere decir esto? Como un pastor, una por una, para contarlas y asegurarse que solo debían entrar las que debían entrar, como alguien dijo. Y en el 37 al final, escuchen, y os haré entrar en los vínculos o en la obligación del pacto. ¿Qué es esto? El nuevo pacto. El nuevo pacto de Ezequiel 36. El nuevo pacto, el pacto en el que participamos sin reemplazar a Israel, sin ser el Israel étnico, como iglesia, judío y gentil, un cuerpo en Cristo. El nuevo pacto es en el que Dios nos hace participar, el que celebramos cada vez que celebramos la mesa del Señor, que consiste en ¿qué? Que nos ha regenerado, ha quitado nuestros pecados, el Espíritu Santo vive en nosotros y tenemos una relación cercana con Él, por eso podemos llamarle Abba, Padre. ¿Ven la fidelidad del Señor? Lo va a hacer en el futuro cuando regrese, después de la tribulación de 7 años, y todo Israel será salvo. ¿Ven la fidelidad de Dios? ¿Merecían los israelitas que Dios los salvara que Dios los salve a través del nuevo pacto, cuando vivieron como lo describe aquí? ¿Lo merecían? ¿Lo merecemos nosotros? No. La salvación es de Jehová. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y Él es Jehová, Él es el Dios fiel. Y les prometió, todos los pactos son para Israel en primer lugar. Y los va a cumplir porque Él es Jehová, el Señor, el Dios fiel. Y escucha, que Dios cumple su palabra al pie de la letra con la nación de Israel, nos alienta porque esto ilustra la realidad de que Él también cumple su palabra con cada uno de sus hijos. Nosotros, los creyentes en la época de la iglesia, como también lo serán hijos de el Señor, los israelitas, cuando el Señor los salve y los haga entonces entrar en el nuevo pacto. Y vean 38, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Otra vez la frase, yo soy Jehová, yo soy Jehová. A través de estos juicios van a mostrar, van a ver algo de la santidad, el poder, la justicia de Dios. Y 39, a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servidles. Si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Esto es Romanos 1. ¿Quieren su pecado? Los entrego a su pecado. Un juicio aterrador. 40. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Esto es físico, no espiritual. Allí los aceptaré. Y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. ¿Cuándo va a pasar eso? En el milenio. De nuevo, siguiente acontecimiento en el plan de Dios, eterno, en términos de los últimos tiempos, el rapto de la iglesia. Luego los 7 años de la tribulación. Luego la segunda venida. El Señor salva a los israelitas escogidos en ese momento y reina en el reino milenial. Ahí va a cumplir esto. Y del reino milenial destruye la tierra y los cielos como los conocemos y viene el estado eterno. Y vean versículo 41. Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado entre los pueblos y os haya congregado entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Esas naciones que vivirán en el reino milenial aquí en la tierra. Esas naciones que serán creyentes al principio del reino. Y 42, véanlo. Y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra
por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a vuestros padres. Este es el cumplimiento del pacto, recuerdan, que Dios hizo con Abraham, que le iba a dar tierra, simiente y bendición. Otra vez en el reino del milenio el Señor va a cumplir el nuevo pacto y el pacto abrámico, el pacto davídico, porque va a estar ahí el descendiente de David reinando en el trono, el Señor Jesús. El pacto sacerdotal, porque van a ver ahí sacerdotes de la descendencia de Sadoc sirviendo ahí en el templo milenial. Y vean en el 43, estamos terminando, hermanos. Y allí, 43, os acordaréis de vuestros caminos. ¿Allí dónde? Cuando estén 42 en la tierra, cuando 40 sean salvos. Y vean el 43, enfatiza la salvación de Israel. 43, y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. ¿Por qué? Porque esto significa arrepentimiento. Porque aquí el Señor va a cumplir el nuevo pacto, porque va a derramar espíritu de gracia y súplica, como dice Zacarías 12. Y así es con nosotros, hermanos. Escucha, ¿quieres saber si Dios te ha hecho nacer de nuevo? Se va a ver en que versículo 43, te vas a aborrecer a ti mismo debido al pecado en el que vivías. Esa es una marca ineludible de alguien a quien Dios ha hecho nacer de nuevo. Aborreces tu pecado, te aborreces a ti mismo. Y 44, y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, vean, no según vuestros caminos malos ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. 45, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur, derrama tu palabra hacia la parte austral, pon tu rostro hacia el sur, derrama tu palabra hacia la parte austral, esto es el sur, profetiza contra el bosque de Negev, y dirás al bosque de Negev como si fuera una persona. 47, vean cómo acaba el capítulo 47, oye la palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco, no se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos los rostros, desde el sur hasta la noche, desde el sur hasta el norte. Ya es de noche, hermano, ya no veo la noche, veo el norte aquí. Ya no veo el norte, veo la noche. 47, desde el sur hasta el norte. 48, escuchen esto, y verá toda carne que yo Jehová lo encendí, no se apagará. ¿Qué significa esto? Que el Señor los iba a consumir. Años después de esto es una profecía, porque unos 5 años después del momento en el que oyeron esto, Dios usó a Nabucodonosor para terminar con la ciudad de Jerusalén y el templo. Lo incendió. Y vean, hermanos, esto nos lleva finalmente, rápidamente, vean en tercer lugar la respuesta de los que tuercen la Escritura. Recuerden, vimos en Ezequiel 20, 3 partes de un diálogo para que veas el juicio contra los que tuercen la Escritura. Vimos 1, la requisición de los que tuercen la Escritura en el versículo 1. 2, la respuesta del Señor contra los que tuercen la Escritura, versículos 2 al 48. Y 3, la respuesta de los que tuercen la Escritura en el 49. Vean en el 49 la respuesta de los que tuercen la Escritura, dice el 49. Y dije, Señor Jehová, ellos, ¿quiénes son ellos? Los ancianos del versículo 1, ¿recuerdan? Regresen al 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, estoy leyendo el 21, en el 21, véanlo. Aconteció en el año 7, en el mes 5, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Y vean el 49, regresen al 49. Y dije, Señor Jehová, ellos, los ancianos del 21, dicen de mí, ¿no profiere parábolas? ¿Qué es esto? En el versículo 1, querían oír la palabra de Dios. Versículos 2 al 48, el Señor les dijo, están pecando. No les voy a hablar nada. Pero por su fidelidad iba a cumplir los pactos que había hecho con sus ancestros.
Y aquí en el 49 dijeron, este habla en parábolas. ¿Qué quiere decir esto? Este está usando historias de la vida diaria para darnos una lección espiritual. En otras palabras, escuchen, ellos en lugar de reconocer su pecado, ellos lo vieron como algo figurado. Dijeron, esto no va a pasar. Esto es una parábola. Esto es figurado. Esto no va a pasar. Esto es poesía. Terrible. Y esto mostró que torcieron la Escritura. Así, hay gente en nuestro día, y esto nos debe llevar a examinarnos para que no estemos actuando así, que tengamos una actitud rebelde, que responde a la Escritura como estos rebeldes, como los de 2 Timoteo 4, 1 al 4, que oímos la predicación clara, tal como lo dice el texto, que nos confronta, amenaza nuestro pecado, pero dicen, eso no es literal, eso es poético, eso es figurado. El infierno no, es una ilustración, es poético. La ira de Dios contra el pecado, no, es una ilustración. Esta es una muestra de soberbia que se manifiesta en torcer la Escritura para justificar mi pecado. Que el Señor nos ayude a examinarnos para no pecar como estos impíos. Oremos. Padre, gracias por este texto tan útil que nos vuelve a recordar algo de la belleza de tu mente, de tu palabra. Porque vemos, Señor, que somos igual, tenemos la misma tendencia que estos ancianos. Ayúdanos, Padre, a examinarnos para asegurarnos que no estamos actuando así. Y también, Padre, te ruego porque si alguien en esta noche no te conoce, si de manera habitual vive así, si lo que más le importa es satisfacerse a sí mismo, si vive para su placer, para su satisfacción, si lo que más le importa es vivir para agradarse a sí mismo y no a ti, ayúdala a ver, Padre, que esto es una indicación de que no te conoce. Y te ruego, Señor, que le hagas entender que solo tú puedes cambiarlo. Que clame a ti, Padre, que reconozca su pecado. Venga a ti en arrepentimiento y fe, sabiendo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y que solo tú puedes tener misericordia de él en base a tu vida perfecta, en base a que pagaste tú el castigo por el pecado de los que creemos en ti, resucitaste, mostrando que ese sacrificio es perfecto y suficiente para que a través de ti, de Cristo, podamos encontrar perdón, ser transformados y tener la vida eterna para tu gloria. Amén.